Seguimos en la noche. Un tercer actor en el duelo electoral del 2014 entre el santismo y el uribismo sería el actual ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. El reconocido líder político enfrenta una difícil disyuntiva. Su trayectoria y reconocimiento político le dan posibilidades para ser candidato presidencial, liderar una lista al Senado o, en su defecto, presentarse como jefe de debate o vicepresidente de Santos si éste decide ir por la reelección. El presidente colombiano Juan Manuel Santos le planteó un dilema a su ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, el pasado 21 de enero. Vamos a tener que sentarnos, doctor Germán, y a discutir nuestro futuro, su futuro. Vamos por los votos, vamos a seguir restaurando ministerios, vamos a seguir construyendo casas. Germán Vargas Lleras, bogotano, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, inició su carrera con el apoyo del líder liberal asesinado Luis Carlos Galán. A los 28 años fue elegido concejal por Bogotá y en 1994 renunció a su curul para aspirar al Senado, cargo en el que se destacó por ser uno de los opositores más fuertes a Andrés Pastrana durante el fallido proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC. Ya en el gobierno de Juan Manuel Santos fue nombrado como ministro del Interior y en el 2012 como ministro de Vivienda para liderar un ambicioso proyecto, la construcción de 100.000 viviendas gratis para la población de escasos recursos. Gran creador o conseguidor de los votos, muy efectivo cuando se trata de conseguir votos, gran ejecutor, buen legislador. Estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sacudieron el panorama político en Colombia y despertaron fuertes especulaciones sobre el futuro de Vargas Lleras. Primer escenario. Si el presidente Juan Manuel Santos decide no lanzarse para la reelección, Vargas Lleras podría ser el llamado a heredar la bandera del actual mandatario. Si el ministro Vargas se va, el presidente Santos tiene que ajustar su gabinete, meter gente fuerte, ejecutiva, para que no se le queden las casas en el aire. Esta decisión tendrá que tomarla antes del 25 de mayo, fecha cuando vence el límite en Colombia para los funcionarios públicos que deseen aspirar a la presidencia. Vargas Lleras ya tiene experiencia en este campo. En el 2009 lanzó su candidatura a la presidencia de Colombia. En el 2010 logró una importante votación que lo ubicó en el tercer lugar, detrás de Juan Manuel Santos y Antanas Mocus, con 1.473.627 votos. Segundo escenario. La otra posibilidad para el ministro Vargas Lleras es lanzarse al Senado como cabeza de la lista del partido de Juan Manuel Santos en las legislativas de marzo del 2014. Con la probabilidad de que el expresidente Uribe aspire al Senado, Santos necesitaría una pieza clave en el Congreso y esa sería Vargas Lleras en caso de que el presidente Santos opte por la reelección. Cualquier escenario de Vargas Lleras depende del presidente Santos. Cualquier futuro de Vargas Lleras depende del presidente Santos. Yo a veces creo que Vargas ni siquiera se ha dado cuenta de eso. El Congreso tampoco es una plaza ajena para Vargas Lleras. Fue senador durante 4 periodos consecutivos desde 1998 hasta el 2008 y se desempeñó como presidente del Legislativo en el 2003. Si el funcionario decide lanzarse al Congreso, tendría que renunciar en marzo para no quedar inhabilitado. Tercer escenario. Ante las diferencias del presidente Juan Manuel Santos con su vicepresidente Angelino Garzón, es posible que Germán Vargas Lleras sea el llamado a ocupar el segundo cargo de mayor importancia del Poder Ejecutivo en el país. Incluso su popularidad como ministro lo ha llevado a superar en algunos sondeos a su jefe Juan Manuel Santos. Según la más reciente encuesta de Gallup, Germán Vargas Lleras contaba con una aceptación del 64% ante un 58% de Juan Manuel Santos. Cuarto escenario. La última opción y la menos probable para el ministro es permanecer a la cabeza de la cartera de vivienda hasta que el presidente Santos termine su periodo en el 2014. Sin embargo, por ahora, solo existen especulaciones sobre el futuro político de Vargas Lleras, que hasta marzo muy seguramente tendrá la respuesta a esta pregunta. ¿Renuncia o no renuncia? Representante Germán Barón Cotrino, usted pertenece al Partido Cambio Radical, es muy cercano al ministro Germán Vargas Lleras, quien además logró ser la tercera fuerza política en el país en las pasadas elecciones presidenciales. ¿Cuál es la probabilidad de que se decida por lanzarse como candidato, encabezar una lista al Senado o seguir en el gobierno Santos? Mire, yo creo que la definición depende mucho de lo que el presidente decida. Ahí está atada la suerte del ministro a la definición que tome el presidente en cualquiera de los 3 temas. Y solo veo un escenario donde probablemente
se vería casi que obligado a aspirar al Senado, y es que el presidente Uribe aspirara como cabeza de lista al Senado. ¿Y por qué lo digo? Porque resultado de su excelente labor legislativa, de su gestión como ministro, es la persona que tiene el talante, la trayectoria y el conocimiento para poder oponerse a esa lista y lograr que en el Congreso muchos de los actuales congresistas, si no logran llegar, sean reemplazados por personas afines al gobierno, acompañando al presidente Santos. De tal manera que en cualquiera de las 4 probabilidades la decisión es del presidente, en conjunto con el ministro, obviamente, pero yo creo que nos estamos anticipando demasiado. Sí, yo creo que depende mucho de lo que pase en los próximos meses. Sin embargo, lo que creería yo que es claro es que él no se podría inhabilitar para ninguno de los eventos que se han mencionado. Señor Zuluaga, en Medellín, Colombia, sin embargo, el ministro de Vivienda tiene una fecha límite para renunciar y decidir si presenta o no esta aspiración. ¿Está jugando el uribismo con esta posibilidad? Porque según lo que nos está diciendo el representante, depende de si Uribe encabeza esta lista, poner esta ficha para balancear el peso político de Juan Manuel Santos en el Congreso. Realmente la estrategia nuestra no depende ni del presidente Santos ni de las aspiraciones del ministro Germán Vargas. Nuestra propuesta lo que busca es ser la alternativa de poder ganar las elecciones y derrotar políticamente en las urnas o al presidente Santos o al ministro Germán Vargas o a las otras fuerzas políticas. Creemos tener el peso y la capacidad como proyecto político para presentarle una propuesta sólida, una alternativa clara a los colombianos. Yo creo que lo del ministro Germán Vargas se va a precipitar. Creo que en marzo va a tener que tomar una decisión y va a tener que retirarse. Eso significa que su proyecto bandera, las 100.000 casas gratis, ese cheque de 4 billones de pesos que le han dado para pasearse por todo el país. Exministro, ¿no cree usted que los votos del uribismo también están en parte en el movimiento que lidera Germán Vargas Lleras? Para nada, yo creo que hay unas diferencias de fondo y de forma, y es muy claro. El uribismo es una alternativa completamente diferente frente al gobierno del presidente Santos y el gobierno del presidente Santos representado en Germán Vargas. Ahora, señor Benedetti, el ministro de Vivienda de Santos en el pasado fue un gran crítico del proceso de paz en el gobierno Pastrana. Ahora el gobierno Santos adelanta este proceso con las FARC y pareciera que ha guardado un silencio cómplice dentro de este proceso. ¿No son los votos del uribismo también los que están representados en esta fuerza política? Ya lo decía el representante Germán Barón, yo creo que todos los gobiernos han intentado buscar un proceso de paz. Algunos han alcanzado a cuajarse, otros además de cuajarse se han probado, se ha avanzado. El de Pastrana, le reconoceremos siempre para la historia, de pronto es el que más se avanzó, por lo menos en esta última época, pero que tuvo unas fallas, el cese, el despeje, y Germán Vargas criticó el cese, el despeje, y usted ve que en este proceso de paz no hay cese ni tampoco hay despeje. Luego Vargas no está siendo ni incoherente con lo que dijo con Pastrana ni lo de ahora, porque le repito, el problema era el cese y el despeje. Y fíjese usted, terminé yo defendiendo a Vargas Lleras. Incluso lo que vale la pena resaltar es que las condiciones son completamente diferentes por 2 aspectos que menciona el senador. El despeje es uno de los fundamentales. Eso fue un fortalecimiento de la guerrilla, era el sitio donde estaban los secuestrados, fue la ruta del narcotráfico de las FARC. Este proceso es completamente diferente, no alterado, lo que tiene que ver con un fortalecimiento de una guerrilla. Segundo, yo oigo al exministro diciendo, es que se están paseando los 4 billones, ojalá en el gobierno anterior hubieran utilizado esos 4 billones para 100.000 casas que se hubieran entregado a las personas que han resultado desplazadas por la violencia o personas damnificadas por el invierno. Lo decía el doctor Juan Lozano ahora, hay que buscar un ejecutor, mejor ejecutor que el ministro de Vivienda no hay, porque el proceso que utilizó es transparente, es eficaz y se entrega en tiempo. En Colombia ha habido una costumbre reiterada y veo que molesta que por primera vez se demuestre que hay una capacidad de eficiencia cuando el ministro dice el 31 de diciembre de 2013 estarán entregadas 100.000 casas. Esa no es una obra del ministro, es una obra del gobierno del presidente Santos en cabeza del ministro. Entonces,
No veo de dónde les molesta cuando, estando 8 años en el poder, tuvieron todo el dinero y no hicieron lo propio. Quiero darle la oportunidad también al exministro Zuluaga. Si bien en esta ocasión no hay despeje territorial, ustedes han sido críticos con el proceso porque hombres catalogados como terroristas tienen micrófonos abiertos, tienen un marco jurídico que les permitiría terminar sin pagar un solo día de cárcel y además están en este momento sentados en La Habana desestimando todo lo que pudiera ser un acuerdo con el gobierno colombiano. La premisa es muy sencilla. Con el narcoterrorismo no hay nada que negociar. La política de seguridad democrática demostró un camino claro. Nosotros no entendemos cómo se puede frente al país discutir, por ejemplo, el modelo de desarrollo agrícola o la ley de tierras, la posesión de la tierra, con quienes han atacado a tantos campesinos. Hay instancias de hacerlo con los cafeteros o los agricultores que han sido víctimas de las FARC. No entendemos cómo se puede negociar con un grupo que maneja ingresos al año por cuenta del narcotráfico que valen 4.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a aceptar los colombianos que las FARC estén sentados de igual a igual? Que puedan estar desde La Habana casi que citando, culminando al ministro de Agricultura para que vaya y explique. Las FARC nunca han dejado de ser terroristas. Y nos sorprende que el mismo presidente Santos viole los principios que mencionó en el discurso de posesión. El presidente Santos habló de 4 inamovibles. Renuncia al secuestro, renuncia a la extorsión, renuncia a las armas, renuncia al narcotráfico. Nada de eso está sobre la mesa. Un proceso así es un engaño para el país, un proceso así no puede generar una paz estable y duradera. Es una paz con altos riesgos de impunidad. Es una paz que puede romper los equilibrios sociales al interior de nuestro país y de la sociedad. Senador Benedetti, así las cosas, ¿el proceso de paz se volvería un tema de campaña en este 2013? Ya yo lo dije, ojalá que no suceda porque yo lo que quisiera creer es que todos los colombianos queremos que en nuestro país no derrame más sangre, de que no haya más compatriotas que caen muertos diariamente, más secuestros, más terrorismo, más narcotráfico y que si hay alguna posibilidad, por muy difícil que sea, que algún día nuestro Estado pueda estar en paz y acabemos un conflicto estúpido, imbécil, que llevamos más de casi 50 años, yo creo que todos los colombianos tenemos que arrodillarnos, buscar de la forma más generosa, buscar la paz, porque es que buscar la paz es buscar justicia y al mismo tiempo buscar esa paz y esa tranquilidad que si usted revisa esos pronunciamientos, esos principios son incompatibles, pero ahí es donde está el gran habilidad del presidente Santos de jugársela por jugársela para buscar la paz. Eso tiene que ser reconocido en la historia por todos los colombianos, los que nos guste o no nos guste, cómo se debe enfrentar el problema. Repito, ese tema, como lo dije anteriormente, no puede volverse de campaña porque volvemos a un país estúpido del siglo XIX, arcaico, dinosaurio, yo quisiera sobre ese mismo particular decir lo siguiente: hay 2 temas en los que yo creo que el gobierno tiene un privilegio y una exclusividad. Proceso de paz, ni grupos políticos, ni grupos étnicos, es una estrategia que tiene que llegar a la paz en las condiciones que menciona el senador. Segundo, relaciones internacionales, del mismo modo. Por eso no comparto lo que viene pasando en muchos temas en donde se ha vuelto campaña política, temas que son exclusivos del Ejecutivo en cabeza de personas que tienen el conocimiento necesario y suficiente para poder resolver estos temas. Y tercero, con respecto al proceso de paz, yo veo crítico al doctor Zuluaga cuando dice que es que en este proceso se han dado unas largas, y recuerdo que en ese mismo sentido el mismo presidente Uribe, en muchos casos a algunos guerrilleros incluso alojados en el Hotel Tequendama, y quienes no tuvieron ningún tipo de proceso penal, fueron la base del inicio de un proceso de paz. Entonces no veo la rigidez, y recuerdo la rigidez con la que muchos lo juzgaron. Y en ese momento, a pesar de no compartir el procedimiento, en ejercicio de ese principio que le menciono, de que el gobierno tiene la exclusividad en esos 2 temas, uno acompaña al gobierno. Entonces no entiendo la rigurosidad con la que califican ahora los procedimientos del presidente Santos, cuando a ninguno de esos guerrilleros se le ha exonerado de la acción penal y se le han atendido como se le atendió a Karina o a muchos de los guerrilleros que en ocasiones tuvieron incluso la posibilidad, pagos por el gobierno, de tener condiciones muy cómodas y muy favorables. Momento de una nueva pausa, ya regresamos para el bloque final. Chávez fue negociador y liberaron a Granda, acuérdese usted. Vamos a hacer una pausa porque las decisiones electorales que tomen el mandatario Juan Manuel Santos, el expresidente Álvaro Uribe y el exsenador y actual ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras marcarán el futuro inmediato de la política en Colombia.